Hola, bienvenidos una vez más a este canal en donde hablamos temas sobre Administración Financiera 3. La unidad que hablaremos hoy será la unidad 2, que corresponde al financiamiento en la empresa a largo plazo. Si bien referirse al financiamiento a largo plazo es referirse a financiamiento a empresas en crecimiento, existe una relación directa entre el crecimiento de una empresa con la necesidad de financiamiento a largo plazo, ya que lleva a pensar en las necesidades de adquisición de activos fijos como soportes básicos de crecimiento. Los temas que trataremos son financiamiento a largo plazo garantizado, bonos y obligaciones, arrendamiento financiero, financiamiento a través de deuda a largo plazo y financiamiento a través de acciones. Financiamiento en la empresa a largo plazo. Es un financiamiento en el que su cumplimiento se encuentra por encima de los 5 años y su culminación se especifica en el contrato o convenio que se realice. Por lo general, en estos financiamientos debe existir una garantía que permita realizar el trámite del préstamo requerido. Estos financiamientos se emplean para proyectos grandes como expansiones, para arrancar un negocio, comprar inmuebles o realizar inversiones. Ventajas y desventajas del financiamiento a largo plazo. Ventajas. Permite llevar a cabo proyectos grandes y obtener mejores resultados. Pueden renegociarse y modificarse. Ayuda a mejorar el historial crediticio. Se pueden adaptar a las necesidades del beneficiario. Desventajas. Existen diversas exigencias y requisitos para su obtención. Entre ellas, muchas veces no se cuenta con el aval suficiente. Sus tasas de interés suelen ser más altas y pueden generar inestabilidad financiera. Financiamiento a largo plazo garantizado. Es el tipo de préstamo ofrecido por bancos y prestamistas y consiste en que a cambio del dinero prestado dejar ciertos valores en garantía y que en caso de no pagarle, el prestamista se quedará con dichos valores o bienes por incumplimiento del pago total del préstamo garantizado. Tipos de financiamiento. Préstamos prendarios. Son aquellos que tienen una garantía prendaria que generalmente se cubre con depósitos o bonos de prenda. Son certificados de depósitos no negociables que pueden tener un vencimiento hasta de 10 años y se documentan en un contrato con pagarés y los intereses son ajustables de acuerdo a las tasas que se pacten. Préstamos de habilitación o avío. Son créditos garantizados por bienes del acreedor y son generalmente emitidos por 3 a 5 años y financian la actividad industrial, agrícola o ganadera. Es el instrumento específico para financiar la adquisición de materias primas, materiales, pagos de jornaleros, salarios, inventarios, gastos directos de explotación y operación, para así fortalecer el ciclo productivo de las empresas dedicadas a la industria y a la ganadería. Crédito hipotecario. Son financiamientos a largo plazo que tienen una gran flexibilidad y se obtienen para la inversión en adquisiciones o construcciones de inmuebles que se destinen al objeto social de la empresa deudora, así como para pagos o consolidaciones del pasivo, pero no para pagar pasivos que estaban financiados al capital de trabajo. Bonos y obligaciones. ¿Qué son los bonos? Los bonos son títulos de créditos emitidos por una empresa o por el gobierno para contratar deuda, en los cuales se especifica el valor del bono, la fecha o el plazo de reembolso, la tasa de interés y las demás obligaciones que asume el emisor. Los bonos tienen un vencimiento final casi siempre de 10 años o más. Si el valor tiene vencimiento final menor a 10 años, suele llamarse nota. Tipos de bono. Bono de renta. Bono en el que pago de intereses depende de que la compañía tenga suficientes ganancias. Bono especulativo. Bono de alto riesgo, alto rendimiento, considerado por debajo de la calificación de inversión. Bono hipotecario. Una emisión de bonos garantizados por una hipoteca sobre la propiedad del emisor. Características. Términos básicos. Valor a la par. El valor a la par de un bono representa la cantidad a pagar al prestador al vencimiento del bono. También se llama denominación o principal. El valor a la par suele ser de 1000 por bono o algún múltiplo de 1000. Con la excepción importante de un bono con cupón cero, la mayoría de los bonos pagan un interés calculado
con base en su valor a la par. Tasa de cupón. Tasa de interés establecida sobre un bono, pagado de intereses anual, dividido entre el valor nominal del bono. Vencimiento. Los bonos casi siempre tienen una fecha de vencimiento establecida. Esta es la fecha en la que la compañía está obligada a pagar al titular el valor a la par del bono. Fideicomisario y escritura fiduciaria. Fideicomisario. Persona o institución designada por el emisor de un bono como el representante oficial de los titulares de bonos. Por lo general, un banco funge como fideicomisario. Una compañía que emite bonos al público designa a un fideicomisario calificado para representar los intereses de los titulares de bonos. Las responsabilidades de un fideicomisario son autentificar la legalidad de la emisión de los bonos al momento de la emisión, vigilar la condición financiera y el comportamiento del prestatario, asegurar que todas las obligaciones contractuales se realicen e iniciar las acciones pertinentes si el prestatario no cumple con estas obligaciones. Escritura fiduciaria. Acuerdo legal, también llamado instrumento de garantía, entre la corporación emisora y los titulares de bonos, que establece los términos de la emisión y nombra al fideicomisario. Esta escritura contiene los términos de la emisión de bonos, al igual que cualquier restricción impuesta por la compañía. Los términos contenidos en una escritura fiduciaria se establecen de manera conjunta entre el prestatario, el suscriptor y el fideicomisario. Calificación de bonos. La capacidad crediticia de un instrumento de deuda comerciado públicamente y con frecuencia se juzga en términos de las calificaciones de créditos asignadas por las agencias de inversiones. Las principales son Moody's y Standard & Poor's. El emisor de un nuevo bono corporativo contrata a la agencia para que evalúe y califique el bono y para que actualice la calificación durante la vigencia del mismo. Por este servicio, el emisor paga una cuota. Además, la calificadora cobra a los suscriptores de su publicación. Retiro o pago de bonos. El retiro o pago de bonos se logra de varias maneras. Los bonos pueden retirarse haciendo un solo pago de la suma al vencimiento o si los bonos son convertibles, se recurre a la conversión. También es factible convocar a los tenedores de bonos si hay alguna opción de compra o hacer pagos periódicos. El pago periódico de la deuda es posible si incluye un fondo de amortización o una emisión de bonos en serie. Obligaciones. Es un instrumento de deuda no garantizada a largo plazo que suele emplearse a los bonos no asegurados de una corporación. Como las obligaciones no están garantizadas por una propiedad específica, el titular de una obligación se convierte en el acreedor general de la empresa en el caso de que ésta se liquide. Obligaciones subordinadas. Las obligaciones subordinadas representan deuda no respaldada con un derecho sobre los activos que se clasifica tras de todas las deudas de mayor calificación. Las obligaciones subordinadas son convertibles en acciones ordinarias. Arrendamiento financiero. ¿Qué es? Un arrendamiento es un contrato. Con base en este, el propietario de un activo da a otra parte el derecho exclusivo al uso del bien, en general durante un periodo especificado a cambio del pago de la renta. Cuando la empresa requiere adquirir un activo fijo sin comprometer recursos del capital del trabajo, puede recurrir a este tipo de financiamiento. Importancia. La importancia del arrendamiento es la flexibilidad que presta para la empresa, ya que no se limita a sus posibilidades de adoptar un cambio de planes inmediato o de emprender una acción no prevista con el fin de aprovechar una buena oportunidad o de ajustarse a los cambios que ocurran en el medio de la operación. El arrendamiento se presta el financiamiento por partes, lo que permite a la empresa recurrir a este medio para adquirir pequeños activos. Características del arrendamiento financiero.
que el importe de la renta debe ser por un valor mayor que el valor de renta puras, que el importe periódico de pago incluye intereses, que el plazo forzoso del arrendamiento financiero sea igual o mayor que los plazos de deducción que establecen las leyes fiscales, que al finalizar el contrato la empresa arrendataria puede elegir una de las siguientes opciones. 1. Prorrogar el contrato de renta estableciendo pagos menores que los precios fijados originalmente. 2. Adquirir la propiedad del bien pagando al arrendador financiero un monto menor al valor de mercado de dicho bien. 3. Recibir parte del importe que se obtenga de la venta de dicho bien a un tercero. Formas de arrendamiento financiero. Venta y arrendamiento garantizado. Con el acuerdo de venta y arrendamiento garantizado, una empresa vende un activo a otra parte y ésta lo renta a la empresa de inmediato. En general, el activo se vende aproximadamente en su valor de mercado. La empresa recibe el precio de la venta en efectivo y el uso económico del activo durante el periodo de arrendamiento básico. A su vez, firma un contrato para hacer pagos periódicos de arrendamiento y renuncia al título del activo. Arrendamiento directo. En un arrendamiento directo, una compañía adquiere el uso de un activo que no posee con anterioridad. Una empresa puede arrendar un activo a un fabricante. Los principales arrendadores son fabricantes, compañías financieras, bancos, arrendadoras independientes, compañías de arrendamiento especializado y sociedades. Arrendamiento apalancado. Una forma especial de arrendamiento se ha convertido en el financiamiento por excelencia en el caso de los bienes costosos como aviones, plataformas petroleras y equipos ferroviarios. Este mecanismo se conoce como arrendamiento apalancado. Ventajas y desventajas del arrendamiento financiero. Ventajas. Es un financiamiento bastante flexible para las empresas debido a las oportunidades que ofrece. Evita riesgos de una rápida obsolencia para la empresa ya que el activo no pertenece a ella. Los arrendatarios dan oportunidad a las empresas pequeñas en casos de quiebra. Desventajas. Algunas empresas usan el arrendamiento como medio para eludir las restricciones presupuestarias cuando el capital se encuentra racionado. Un contrato de arrendamiento obliga a una tasa costosa por concepto de intereses. Es más costosa que la compra de activos. Financiamiento a través de deuda a largo plazo. El financiamiento con deuda a largo plazo se puede obtener de dos formas. La primera consiste en obtener prestado directamente y se pueden conseguir en diversas instituciones de importancia y a los cuales se debe presentar ciertos requisitos. Es lo que conocemos como préstamo a plazo. La segunda opción es mediante la venta de pasivos negociables en forma de bonos, lo cual le permite vender pequeña parte de financiamiento del total del acuerdo a varias personas. La deuda a largo plazo se definió como la deuda que tiene un vencimiento de 5 a 20 años y posee características especiales cuando las partes de esta deuda se están venciendo. Costo de la deuda a largo plazo. Puede definirse como el rendimiento que los prestamistas requieren sobre la deuda de la empresa. El costo del financiamiento a largo plazo es mayor que el del financiamiento a corto plazo. Esto es motivado por el grado de incertidumbre relacionado con el futuro. Los factores principales que afectan el costo de la deuda son los siguientes. Vencimiento del préstamo. Como no se puede predecir con exactitud el comportamiento futuro de las tasas, se exige una mayor rentabilidad. Tamaño del préstamo. Los costos de administración del préstamo pueden disminuir al aumentar el tamaño del préstamo, pero también hace que aumente el riesgo. Riesgo financiero del prestatario. Cuando mayor sea la razón del pasivo a largo plazo, más financieramente riesgosa será la empresa. Debido a esto, los prestamistas exigen una mayor tasa que compense el riesgo que se está asumiendo. Costo básico del dinero. En vista de que el costo del dinero es la base para el cálculo del interés, este
incidirá sobre el costo de la deuda a largo plazo. Casi siempre se incluyen las tasas de interés sobre la emisión de la deuda a largo plazo que se encuentra libre de riesgo. Financiamiento a través de acciones. Las acciones representan la participación patrimonial o de capital de los accionistas en la empresa. Constituye una alternativa viable para el financiamiento de largo plazo, dado que la organización puede emitir acciones preferentes y acciones comunes. Acciones preferenciales. Las acciones preferentes constituyen un término medio entre las acciones comunes y los bonos, dado que forman parte del capital contable y quienes lo poseen tienen derecho a dividendos y también a ciertos activos en caso de liquidez. Son una forma híbrida de financiamiento ya que combina las características de deuda y de acciones ordinarias. Acciones ordinarias. Las acciones comunes dan derecho a sus poseedores de percibir utilidades y activos de la empresa. Los accionistas comunes controlan y administran la empresa a través de la Junta General de Accionistas y también reciben dividendos. Los accionistas ordinarios de una compañía son sus dueños finales. Colectivamente, las compañías les pertenecen y por ello asumen el riesgo fundamental asociado con la propiedad. Las acciones ordinarias, al igual que las acciones preferenciales, no tienen fecha de vencimiento, pero los accionistas pueden liquidar sus inversiones vendiendo sus acciones en el mercado secundario.